la coordinadora de los foros de pacificación, Eunice Rendón, también el coordinador de Agenda Migrante, pero ahorita con estos importantes foros, que ayer hablábamos con Hipólito Mora y nos decían detalles de lo que están sucediendo en los foros, pero primero para escuchar, Eunice, ¿cómo van? Ayer se llevó a cabo el episodio de escuchar a las víctimas, algo así, o ya se acabaron en Michoacán. ¿Cuál es el reporte que nos tienes de estos foros? Buenos días. Buenos días. Pues mira, el día de anteayer tuvimos un foro en Morelia, ya llevamos 4 de estos foros, es decir, el primero en Ciudad Juárez, el segundo en Torreón, el tercero en la ciudad de Morelia, en donde, bueno, ocurrieron de distintos lados de Michoacán, pero también el día de ayer, para justo cumplir con uno de los propósitos y una de las instrucciones también de Andrés Manuel López Obrador, de llegar a las comunidades, de llegar con la gente que pues ha sufrido en carne propia la violencia y que ha tenido que vivir dinámicas muy complejas en sus regiones, pues nos acercamos justo a la región de Tierra Caliente, ya que pues nos parecía muy importante no solo hacerlo en Morelia, que pues es la ciudad finalmente y que ahí hay ciertas características y cierto tipo de participación y que vinieron pues sí de todas partes, pero nos parecía muy relevante ir a la Tierra Caliente, por eso estuvimos en La Huacana. En este lugar acudieron más de 1,000 personas. Vinieron personas de 8 municipios más o menos de Tierra Caliente y bueno, ahí estuvimos platicando problemáticas muy locales, por supuesto el tema de víctimas que como sabes están al centro pues de estos encuentros, de estos foros escucha, con pues también casos ya muy particulares de la región, ¿no? Si escuchamos algunas cosas pues muy características de esta región, mucha violencia incluso política de manera grave ahí en La Huacana, también muchas amenazas, cooptado ciertas regiones por el crimen organizado, la gente tiene miedo incluso de contar las cosas, entonces tuvimos que hacer un esquema un poquito distinto también de 1 a 1 en algunos de las declaraciones o de las cosas que la gente nos está diciendo. Mucha gente nos dio ahora sí que su opinión y lo que requieren por escrito en cartitas porque tenían miedo de hablar, ¿no? Entonces, bueno, eso muestra también lo particular de la región de Tierra Caliente. Tuvimos una mesa también de autodefensas en donde pues se habló de ahora sí que las dinámicas regionales en esta zona. Nos acompañó el doctor Mireles, ¿no? Él, como sabes, pues él ha visto haciendo algunas declaraciones, pues ayer todo lo contrario. Ahí estuvo el doctor con nosotros y pues pueden revisar ahí en Twitter, hizo declaraciones de pues que estaba muy bien este foro, ¿no? Y que justo pues eso es lo que se requiere, llegar al lugar directo con la gente, como lo hicimos ahí en La Huacana, y bueno, así seguiremos haciendo pues estos foros en distintos lugares. Hay casi 45 entre foros y consultas comunitarias especializadas, ¿no? Algunos, como te digo, en las grandes ciudades, pero también algunos otros que pues aterrizarán en lugares como La Huacana el día de ayer. También estaremos en Cuauhtémoc, en Chihuahua, también estaremos en Iguala, en el caso de Guerrero, y en la Sierra Tarahumara, y en algunos lugares también como centros de adolescentes en conflicto con la ley, algunos albergues migrantes, en fin, se trata de realmente tener una visión pues muy integral y muy a la medida y hacer estos trajes también a la medida en la pacificación y reconciliación nacional, entender también pues sobre las propuestas que la gente ha escuchado y hemos ahora sí que visto en estos días. Precisamente, doctora Eunice Rendón, la gente, porque decía Hipólito Mireles, es que no nos escucharon la primera vez, hubo muchos funcionarios en el primer foro allá en Michoacán, es decir, y después vinieron las víctimas, hace falta escuchar más a López Obrador y a Durazo, decía ayer Hipólito Mora en este espacio, no solo a funcionarios, sino que escuchen más a las víctimas, por ejemplo. ¿Está fallando eso, doctora? El caso de Hipólito Mora y de Mireles, claramente, creo que fue que no estuvieron en el presidium y no se les dejó participar con un papel protagónico. Porque el tema de las víctimas, digo, en Morelia, yo personalmente con el doctor Durazo estuve adentro de al menos tres mesas de puras víctimas en donde pues incluso fueron las mesas que duraron más, ¿no? Y que narraron sus historias. Incluso en el propio evento inaugural,
habló una víctima a la que conozco, además tengo el privilegio de conocer, con quien ella y 70 mujeres más viudas de la violencia en la zona de Apachingán, en algún momento armamos una deshidratadora de frutas para estas viudas, entonces conozco su dolor, conozco lo que han pasado, entonces de que creo que ahí hay que entender, y creo que eso es parte también de lo que se trata, una nueva forma de gobernar, es también escuchar al que no es visible, ¿no? Hay que darle la voz al que no le puede llamar a Ciro Gómez Leiva, ¿no? O al que no le puede llamar a cualquier medio de comunicación y declarar pues lo que tenga que declarar. Entonces, creo que también el escuchar a estas víctimas que no tienen un perfil tan alto, tan conocido, es parte del plan, ¿no? Y por supuesto la voz de Hipólito y de Mireles, como ayer lo vimos, pues es muy importante porque ellos han tenido un liderazgo en la región, pero creo que ellos han tenido también un papel mediático. Al final, a mí que me ha tocado trabajar en Tierra Caliente y vivir ahí, te puedo decir que hay muchos también personas que pues han estado de este lado de las autoridades, que han pues tomado las armas para defenderse, en fin, con toda la polémica que puede haber detrás de ello, pero o sea, hay muchos Hipólitos Mora, hay muchos Mireles que no son tan visibles y a ellos también hay que escucharlos. Entonces creo que eso es de lo que se trata. Hubo una mesa en Morelia también de autodefensa, ¿no? Donde vieron pues muchos de estos personajes. Entonces creo que a veces o quizá el tema es pues esta también costumbre de tener mucha visibilidad y ser el centro a veces de atención, ¿no? Pero sí creo que el día de hoy no se cumplió con ellos. El doctor Mireles participó, que además aquí venía pues mucho al caso su participación como un líder muy visible, sí, efectivamente sí es alguien reconocido en la región, y pues ayer que estuvimos en pleno y en medio de Tierra Caliente, pues sí era muy importante que él participara, y ayer tú puedes ver el audio del doctor diciendo que estaba muy bien, que estos foros eran necesarios, y que justamente la pacificación pasa pues por escuchar a la gente, pero también por hablar en encuentro de unos con otros, ¿no? O sea, realmente dijo un discurso ahí interesante, que lo pueden ver incluso hasta en mi Twitter, ¿no? Que es @UniceRendón. Entonces creo que el tema de los foros, bueno, pues ha habido muchas opiniones y creo que va a seguir habiendo, pero al final creo que con lo que se tiene que cumplir es con el propósito de escuchar a la gente, de escuchar a las víctimas, de con ello, y es ahí donde sí va a venir la verdadera crítica o el beneficio, que todo esto que se está levantando se utilice para hacer políticas públicas a la medida y escuchando a las personas. ¿Qué va? Bien, entonces es la postura de ustedes. Sí se está escuchando a las víctimas, se escucha a las víctimas de bajo perfil, a las que no tienen, las no conocidas, vaya, es lo que me estás diciendo. A las no todos. conocidas y a las conocidas, ¿no? Sí, obvio. Bueno, ¿qué sigue de ahí, doctora? Es decir, ¿cuál es la siguiente? Se cortó. A ver, vamos a retomar porque está contestando Eunice Rendón. Muy importante lo que está diciendo y contestándole Hipólito Mora, también a Mireles, al doctor Mireles, por lo que hacían, por ejemplo, la crítica ayer aquí, que no habían sido escuchados como ellos creen que era pues debido. ¿Por qué? Simple y sencillamente se enfocaron, dice, en el primer día con otro perfil de invitados, pero ya nos da la versión Eunice. Según Eunice dice, a ver, hay que escuchar, y estamos escuchando a todos los que no tienen acceso a medios. Hay muchos Mireles, hay muchos Hipólitos, se están haciendo estos foros para que todos estén pues con las mismas posibilidades, es lo que está diciendo la doctora Eunice Rendón. Vamos a ver qué es lo que sigue después de ahí, es decir, vamos a ver lo que sigue después para la integración de los casos, para la integración del programa, qué es lo que va a venir después de todo lo que están haciendo, porque pues hay unos que están diciendo primero justicia y después el perdón, porque mucho de la propuesta del López Obradorismo es el perdón de las víctimas, como todo proceso de paz en el mundo que se ha instalado para llevar una pacificación en la sociedad, debe o atraviesa por un proceso también del perdón de las víctimas, pero creo que eso es lo que se va a tener que tejer fino para ver en qué momento, por ejemplo, o cómo se va a trabajar el perdón. Y esto vinculado, estoy haciendo también contacto con Ana María Salazar, estamos retomando con Eunice Rendón, que se nos cortó la comunicación, porque el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos están anunciando también una alianza, ojo, importante
para el desmantelamiento de cárteles. Combatirán desde Chicago al Mencho y otros capos. Los gobiernos de México y Estados Unidos crearon un grupo de trabajo que desde Chicago coordinará acciones contra organizaciones criminales del narcotráfico, principalmente la del cártel Jalisco Nueva Generación. La estrategia es atacar la cadena de valor en todos sus puntos, la generación de violencia, la disputa de rutas y mercados hasta el consumo, dijo Felipe Muñoz, subprocurador de delitos federales de la PGR, en una inusual rueda de prensa en la sede de la DEA en Chicago. Inusual rueda de prensa en la sede de la DEA en Chicago. La Procuraduría General de la República, asimismo, anunció una recompensa de 30 millones de pesos a quien aporte datos para la captura de Nemesio Ceguera, el Mencho, jefe de ese cártel. El director de la DEA para la región de las Américas del Norte y Central, Matthew Donau, afirmó que el CJNG expandió su influencia. El cártel de Jalisco Nueva Generación expandió su influencia rápidamente de Jalisco a 20 estados mexicanos con uso de extrema violencia para controlar zonas de producción de drogas y así expandir rápidamente su marca. Y ahorita le preguntaré también a Ana María Salazar de esto, porque es la nota, esta alianza y esta inusual rueda de prensa que se da desde Chicago para combatir pues al principal cártel y al que le ha dado mucho dolor de cabeza, hay que decirlo, a las autoridades nacionales, porque recuerde usted que toda esa región de Jalisco fue también, pues vamos a decirlo, un punto principal para la operación de los cárteles. Recuerde usted el cártel de, por ejemplo, de Guadalajara, de Caro Quintero, de cómo de Fonseca, de toda estos grupos de narcotraficantes que iniciaron las operaciones ahí. ¿Se acuerda usted del asesinato del cardenal Posadas Ocampo? Es decir, fue un epicentro de la delincuencia organizada en los 80s, por allá en el 85, del 85 hasta el 90, bueno, cuando se empezaron a desarticular, pero fue las primeras mafias organizadas en el país. Después vendrían los Chapos Guzmán, los Zambada, porque primero fue esa generación de narcotraficantes, también el Señor de los Cielos. De ahí viene esa, vamos a decirlo, esos grupos que dieron, pues, de alguna manera, pie a todo este sistema de delincuencia organizada. A ver, no, ya se cortó con la doctora. No contesta. A ver, no sé, a lo mejor se ocupó o algo ocurrió, pero ya la retomaremos. Nos decía las principales